Buenos días, hermanos, Dios bendiga. Es un gusto verlos esta mañana adorando al Señor juntos, sus preciosas verdades, sus preciosos libros. Y ahora les pido que me acompañen a Juan, ahora continuando con las exposiciones, como decía nuestro hermano, en este hermoso Evangelio de Juan. Continuando en el capítulo 1, estaremos dando lectura del versículo 19 al versículo 28. Juan capítulo 1, comenzando desde el versículo 19. Dice la palabra de Dios en esta mañana: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a orar. Padre Dios eterno, nos encomendamos a ti en esta mañana con esta parte de las Escrituras, donde Juan el Bautista da un gran testimonio para la gloria de Cristo, al cual todos nosotros también somos llamados. Y yo te pido que nos hables a través de tu palabra, nos hables a través de esta predicación. Úsame a mí como instrumento en tus manos, y que cada uno de los hermanos sean confrontados y edificados para tu gloria. Tu Espíritu Santo sea con nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1989, la Alemania Oriental comunista, miles de personas comenzaron a reunirse en iglesias de la ciudad de Leipzig. El gobierno temía cualquier movimiento que pudiera provocar una revolución. La policía secreta vigilaba todo. Agentes infiltrados se mezclaban entre la gente tratando de identificar quiénes eran los líderes de esos movimientos. Y una de las estrategias del régimen era simple: de identificar a la persona que estaba provocando ese movimiento. Cuando la multitud crecía, cuando las marchas aumentaban, cuando las voces se levantaban, las autoridades no preguntaban primero por cuál era el mensaje o de qué trataba el movimiento, preguntaban por la identidad de los líderes. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién dirige a la gente? ¿Quién se está levantando con autoridad para hablar? Para un sistema que teme perder el control, la identidad del líder lo es todo. Algo muy parecido ocurría en Israel en los días de Juan el Bautista. El pueblo vivía bajo la opresión del Imperio Romano y muchos esperaban al Mesías prometido apareciera para restaurar el reino. Las autoridades religiosas de ese tiempo temían a los movimientos mesiánicos falsos que pudieran llegar a provocar conflictos políticos o religiosos. Esto explica la expresión oficial para definir la identidad de aquel que estaba bautizando en el Jordán. Por eso la pregunta era urgente: ¿quién eres tú y con qué autoridad haces esto? Y es lo que vemos en las respuestas de Juan, el testimonio que exalta a Cristo, que como veremos ya estaba entre ellos. Y hoy comenzaremos al revés, pero solo por el último versículo. El autor nos deja una nota al final que quiero que veamos primero para poder entrar a nuestro texto. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Juan nos deja el lugar donde sucedieron estas cosas con un propósito. Esto da firmeza a lo que estaba sucediendo y confirma las respuestas de Juan el Bautista. Este detalle geográfico nos muestra que el ministerio de Juan estaba ocurriendo fuera del centro religioso de Jerusalén, en el desierto. Uno esperaría que si alguien va a relucir religiosamente, escogiera los auditorios más grandes o los auditorios más conocidos. Eso no era la intención de Juan, sino que él estaba apartado de todo eso, él estaba lejos. Esto es significativo, porque muchas veces Dios levanta su obra lejos de estructuras religiosas establecidas. Pero aquí vemos que él estaba en el desierto con un sentido importante. En la Biblia, el desierto frecuentemente es el lugar donde Dios prepara a sus siervos para su obra. En el desierto, Moisés fue preparado por 40 años antes de ser enviado para liberar a Israel. En el desierto, el pueblo de Israel fue formado durante 40 años para aprender a depender de Dios antes de entrar a la tierra prometida. En el desierto, Dios también preservó y moldeó a David mientras huía de Saúl antes de ser establecido como rey. Cristo mismo entra al desierto por 40 días antes de iniciar su ministerio. El desierto, entonces, no solo es un lugar geográfico en las Escrituras, es un lugar de preparación espiritual donde Dios humilla, forma y prepara a su pueblo para su propósito. Y ahora, nuevamente, Dios levanta a su mensajero en el desierto. Juan está preparando al pueblo para la venida del Mesías. Está preparando el camino para la salvación. Y eso es lo que vemos. Su papel principal era de dar testimonio, de ser testimonio. Y eso es lo que el autor nos afirma. Ahora, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Ahora, aquí tenemos un poco de contexto antes de entrar en tema. Cuando Juan comenzó a bautizar a multitudes en el desierto, las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron una delegación oficial de sacerdotes y levitas para investigar su identidad. Principalmente porque si su identidad lo validaba, entonces él tenía autoridad para hacer lo que hacía. Si no podía validar su autoridad, entonces él no debía estar haciendo lo que hacía. Los fariseos eran los que debían hacer todo lo religioso. Y Juan, si no tenía autoridad, entonces estaba estorbándoles. Y así comienzan los cuestionamientos sobre la identidad y autoridad de Juan el Bautista. El versículo 19 le pregunta: ¿quién eres tú? Aquí vemos el primer cuestionamiento. Observen que no es una pregunta directa, es una pregunta abierta. ¿Quién eres tú? Es una pregunta que se refiere a identidad, pero que tiene una connotación de cuestionar la autoridad. La hemos escuchado. ¿Quién eres tú para decirme qué debo de vestir o qué debo de comer? ¿Quién eres tú para decirme lo que debo de hacer o no hacer? ¿Quién eres tú para hacer esto o aquello? En otras palabras, querían saber quién era para determinar si tenía la autoridad para hacer lo que él hacía. Pero observen también que ellos no mencionan a Cristo en su pregunta. Ellos no están diciendo si él es el Cristo, pero Juan sabía por qué lo preguntaban. Y observen su respuesta. Versículo 20. Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Juan niega rotundamente ser a quien le estaban esperando. A pesar de su popularidad, Juan rechazaba cualquier identidad mesiánica. Y ahí es donde vamos a comenzar a observar cómo va bajando la identidad. Aquí comienza negando la autoridad más alta que existe, el Creador mismo, el Verbo de Dios que había venido a este mundo. Juan dice sin ambigüedades: yo no soy el Cristo. Y esto es importante para nosotros. Su actitud en su ministerio siempre debe ser nuestra actitud en nuestro servicio a Dios.
Él entendió que no era el centro del plan redentor, sino que estaba siendo usado por Dios para avanzar el plan redentor. Contrario como muchos ven el ministerio como plataformas egocéntricas para autoexaltación, para autopreparación. Yo soy y lo que yo hago es para mí. El verdadero siervo de Dios siempre entiende que su ministerio no es para exaltarse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo. Es lo que cantamos. No soy yo, sino Cristo en mí. Pero ahora vean el segundo cuestionamiento. Versículo 21. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Como no fue la autoridad más alta posible, el Cristo, el Mesías prometido, bajan la barra al siguiente posible. Y eso se basa en una expectativa profética basada en Malaquías 4:5, que dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Los judíos creían y tenían la expectativa que antes del juicio, antes de la llegada del Mesías, Elías sería enviado. Recordemos que Elías no murió, sino que fue llevado por Dios en carros de fuego. Entonces era posible su regreso. Pero Juan vuelve a negar, versículo 21. Y él dijo: no lo soy. Juan rechaza ser literalmente el Elías que había regresado. Y eso es verdad. Elías era otra persona. Y esto no contradice lo que el ángel Gabriel dice en Lucas capítulo 1, versículo 17, que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Más bien afirma su cumplimiento. Y aún más, Jesús lo confirma claro y directo en Mateo capítulo 11, versículo 14. Y si quieren aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir. Juan el Bautista no era Elías literalmente, pero sí era el cumplimiento de la profecía de Elías. Vino en el espíritu y poder de Elías, cumpliendo el mismo ministerio profético, la misma autoridad profética, el mismo llamado al arrepentimiento, la misma confrontación contra el pecado, la misma preparación para la obra de Dios. Juan cumple la función profética de Elías. Entonces, Juan niega correctamente no ser físicamente o literalmente Elías. Pero ahora sigue un tercer cuestionamiento. Versículo 21. ¿Eres el profeta? Esta, aunque no lo parezca, es otra expectativa que tenían los judíos. No dice un profeta, como si esperaran algún otro de los profetas, sino que este era algo particular, el profeta. Esto se refiere al profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Eso es lo que Moisés les dice al pueblo. Y está hablando de un nuevo profeta similar a Moisés que Dios iba a levantar. Y Dios lo confirma así, en versículos después de este. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. No vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Es decir, que Dios enviaría un profeta que hablaría las palabras del Padre, con la gloria de Dios velada para que no fueran consumidos. Este es Jesús. Jesús es el profeta prometido, como Moisés. El profeta de profetas que hablaría las palabras del Padre y quien aún más lo ha dado a conocer. Moisés no iba a resucitar para volver otra vez como profeta de Dios. Esta es una promesa mesiánica, no literal. Pero sí va a llegar un profeta, de hecho, mejor que Moisés. Ese es Cristo. Y con verdad, Juan responde, versículo 20. No, respondió Juan. Yo no soy el profeta, aunque él sabía quién era el profeta prometido.
Pero esos son los cuestionamientos sobre la identidad y autoridad de Juan el Bautista. Pero ahora hay un cambio. Un cuarto cuestionamiento hace a Juan revelar su identidad. Versículo 22. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Después de 3 negaciones claras, los interrogadores llegan al punto central. Juan ha dejado claro que no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta, pero esta delegación, eso no es suficiente. Y nuevamente, ¿quién eres? Pero ahora hay presión, porque este cuestionamiento no es mera curiosidad. Ellos no están allí como observadores neutrales. Son una delegación oficial enviada desde Jerusalén, el centro religioso de Israel, para investigar este asunto. En otras palabras, ellos representaban la autoridad religiosa del sistema judío. Su tarea era investigar lo que estaba sucediendo con Juan y reportarlo oficialmente. Esto explica la insistencia de la pregunta. No pueden regresar a Jerusalén con un informe incompleto. Necesitan una declaración clara sobre su identidad. Pero detrás de esta investigación hay algo más profundo. El ministerio de Juan estaba causando un gran impacto en el pueblo. Las multitudes venían al desierto para escucharlo. Personas estaban siendo confrontadas con su pecado. El pueblo estaba siendo llamado al arrepentimiento y estaban siendo bautizados. Y eso representa un problema para los líderes religiosos de ese tiempo, porque el mensaje de Juan exponía la superficialidad de la religión dominante de ese tiempo. Los fariseos habían construido un sistema religioso centrado en tradiciones humanas, rituales externos y una justicia basada en obras por obediencia de la ley. Pero Juan llega proclamando algo muy diferente: el arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y cuando un mensaje de arrepentimiento comienza a sacudir al pueblo, el sistema religioso comienza a sentirse amenazado. Por eso la pregunta que hacen no es inocente. La delegación necesita una respuesta clara para poder clasificar a Juan, evaluarlo y eventualmente controlarlo o removerlo. Y Juan responde con una declaración que revela la verdadera naturaleza de su ministerio. Versículo 23. Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan le responde citando la profecía de Isaías que él ya estaba cumpliendo. Yo soy ese de aquel que profetizó Isaías. Y notemos algo importante: Juan no se identifica como un gran personaje. De hecho, algunos grandes de la fe no se identifican por quienes los hombres ven, sino por lo que son, con humildad. Judas y Santiago no se identifican como hermanos del Señor Jesucristo, sino como siervos de Jesús. Pablo se presenta como un abortivo en lugar de poder presentarse con todas las cartas que tenía y como el mayor escritor del Nuevo Testamento. Amós no se identifica como profeta, sino como un pastor de ganado, entre muchos otros ejemplos que pudiéramos dar. Y Juan el Bautista se identifica simplemente como una voz. Una voz es temporal. Una voz existe solo para transmitir un mensaje. Juan entiende que su papel es preparar el camino para la venida del Señor. Él no se estaba inflando por el cumplimiento profético, sino al revés. Es humilde reconocer la realidad de ser el mensajero que Dios había enviado. Y esa profecía que se estaba cumpliendo en Juan viene de Isaías capítulo 40, versículo 3. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. De hecho, aquí ahora vemos la razón de por qué Juan incluye la nota del versículo 28. Porque fue en el desierto. Eso es parte de la profecía. La historia de redención está llegando a su punto culminante.
el Señor prometido, había venido a este mundo. La luz verdadera vino a alumbrar a los hombres. El verbo eterno entró en lo temporal. Esa es la idea que nos dejó Juan en el prólogo. Y ahora estamos viendo el cumplimiento principal de todo esto. Porque, como nos dijo en el versículo 8 de Juan el Bautista, no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era necesario que la luz tuviera un testimonio antes, y eso ya se estaba cumpliendo. Y ver el cumplimiento también es importante para nosotros, porque la iglesia también es llamada a ser una voz que anuncia a Cristo. Juan es una representación de lo que todo cristiano está llamado a ser. Todo cristiano es una voz que debería de clamar en el desierto de este mundo. Debería de pesarnos como la responsabilidad de ir y compartir el evangelio a otros. Pero no solo es la responsabilidad de ir, también la responsabilidad de ser fieles al contenido del mensaje. Muchos van a las calles o hacen grandes cruzadas, tienen un evangelio distorsionado que promete lo mejor de tu vida ahora. Proclaman un evangelio con la loca que repara todo. Falsas promesas son hechas en nombre de Cristo. La voz que clama no clamaba sus propias palabras, proclamaba otro mensaje, el mensaje de quien lo envió. Era una voz al servicio de la palabra de Dios. Juan era solamente la voz para que la palabra de Dios, el verbo eterno, fuera anunciada a los hombres. Así también nosotros debemos hablar lo que Dios ha hablado y ser fieles al contenido de su palabra. Como Juan, debemos entender que no somos el centro del mensaje, como tampoco lo son nuestras opiniones o nuestras expectativas. Nuestro llamado es preparar corazones proclamando fielmente el evangelio para que a través de su palabra, su gracia alcance pecadores. Pero el testimonio de Juan aún no acaba. No solo era la voz que da testimonio, sino que también mostró a quién iba a preparar el camino que ya estaba entre ellos. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora entendemos mejor quién está haciendo estas preguntas. Aquí es donde Juan aclara quiénes son estos que fueron enviados. Eran de los fariseos. Los fariseos eran reconocidos como maestros de la ley y guardianes de la tradición religiosa. Y aquí es donde vemos su intención. Como líderes religiosos necesitaban aclarar bajo qué autoridad hacía las cosas que ni ellos estaban haciendo. Juan estaba trayendo multitudes y los estaba bautizando. Las personas estaban saliendo de las ciudades y viajando al desierto para escuchar a Juan el Bautista. Y eso no estaba bien para ellos, quienes tenían la religión dominante de ese tiempo, porque representaba un problema de autoridad. Juan el Bautista no fue formado en ninguna de sus escuelas, no recibió la autorización del Sanedrín, y la pregunta del pueblo sería: ¿a quién vamos a escuchar? Algo similar sucedió en el tiempo antes de la Reforma, cuando la Iglesia Católica Romana afirmaba ser la autoridad final para interpretar las Escrituras. Ellos optaron por perseguir a los bautistas y aislarlos de la historia, porque siempre han creído la autoridad suficiente y final de las Escrituras. Y eso no estaba bien para la Iglesia Católica. Asimismo sucedió cuando Lutero y los reformadores se levantaron a proclamar que la autoridad suprema es la palabra de Dios y no las tradiciones humanas. Surgió entonces una fuerte oposición, porque cuando la autoridad de la palabra de Dios se proclama con claridad, los sistemas religiosos que tienen el control sienten que su poder está siendo desafiado.
Y esa siempre ha sido la pregunta dominante en cuanto a temas doctrinales o prácticas en la religión. ¿Con qué autoridad haces esto? Esa fue la pregunta encubierta de los fariseos. Ya confirmaron que no es el Cristo. No es Elías, no es el profeta. Entonces, si no es ninguno de ellos que tienen autoridad, ¿por qué haces lo que haces? ¿Quién te dio autoridad a ti para hacerlo? Y entonces Juan les responde, versículo 26. Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. En lugar de defenderse o de justificar su autoridad, Juan hace algo sorprendente. En su respuesta, Juan dirige inmediatamente la atención hacia otro, como diciendo: dejen de mirarme a mí, yo no soy el centro de todo esto. Ustedes solo miran lo externo y su religiosidad les estorba para ver la verdad más sorprendente. Juan está diciendo que hay alguien mayor que él, más importante y más glorioso que él, el que viene después de él, el que es mejor y mayor, el que tiene más, el que es más prominente. A él es a quien deben de mirar. Dejen de preguntarme si yo tengo autoridad y miren a quién la tiene. Y luego añade una declaración de profunda humildad: a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. En la cultura del mundo antiguo, desatar las sandalias era una tarea reservada para el siervo más humilde de la casa. Era un trabajo extremadamente bajo. Cuando un invitado llegaba a una casa, el siervo le quitaba las sandalias al invitado y le lavaba los pies. Pero Juan dice algo aún más fuerte. Él afirma que ni siquiera es digno de realizar esa tarea más baja delante del Mesías. Esto muestra cuán grande es Cristo. La distancia entre Juan y el Mesías es tan grande que ni siquiera la tarea más humilde lo hace digno de servirle. Juan entiende algo que muchas veces olvidamos cuando servimos. Cristo es infinitamente mayor. Él es el Señor prometido, el Rey que viene, el Salvador del mundo. Y cuando comprendemos quién es Cristo, la única respuesta apropiada es la misma que Juan: humildad. A veces los creyentes podemos olvidar esta verdad. Podemos comenzar a pensar que nuestros ministerios, nuestras capacidades o nuestra experiencia nos hacen importantes en la obra de Dios. Pero la realidad es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Ningún creyente es digno por sí mismo de servir al Rey. Sin embargo, en su gracia, Dios nos concede ese privilegio. No porque seamos suficientes, sino porque Cristo nos hace aptos para servirle. Por eso el servicio cristiano nunca debe de estar marcado por orgullo o exigencias personales. Si Juan el Bautista, el mayor de los profetas, según dijo el Señor, declaró que no era digno de ni siquiera desatar las sandalias del Mesías, ¿cuánto más nosotros debemos de servir con más humildad? La respuesta de Juan nos deja una verdad clara. Cristo es infinitamente superior a todos sus siervos. Juan entendió que él debía hacerse menos para exaltar más a quien era digno. Su vida y su ministerio fueron un testimonio para exaltar a Cristo. Pero observen algo importante, algo impactante y poderoso de esas palabras. Hablando de quien es superior, versículo 26 dice: pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Esta es la frase más sorprendente del pasaje. El Mesías ya estaba allí, pero el pueblo no le conocía. El autor ya había mencionado algo similar cuando dijo: el mundo no le conoció. Cristo estaba allí, lo vieron, lo escucharon,
hablaron con él, algunos incluso convivieron con él, y aún así no le conocieron. Aquí es donde vemos una ironía muy profunda en la narrativa. Ahí está entre ustedes uno a quien ustedes no conocen. Los líderes religiosos están interrogando al mensajero mientras el Mesías mismo ya estaba en medio de ellos. La tragedia espiritual de Israel era que el Señor estaba presente, pero no lo veían como el Mesías. Tenían religión, tenían tradición, tenían conocimiento de la ley, pero no tenían lo más importante. No conocían al Señor que estaba delante de ellos. Y cuando el texto dice que no lo conocían, como interpretamos esa expresión, no significa que nunca habían oído hablar de Él. Ellos sabían y tenían la expectativa del Mesías. Eso significa algo más profundo. No tenían una relación real, personal y salvadora con Él. No lo reconocían como su Señor. Aquellos que no lo reciben es porque no le conocen. No han tenido un encuentro verdadero con Él como su Señor y su Salvador. Ahora, esto es importante. Si tú no eres creyente, déjame decirte, hoy, aquí entre nosotros, está el que merece ser exaltado, y tú no lo conoces. Cristo está siendo proclamado, su evangelio está siendo anunciado, y puede ser que estés escuchando por primera vez de Él, o a lo mejor ya lo has escuchado en otras ocasiones, pero aún no lo conoces. Porque conocer a Cristo no es solo saber acerca de Él, es reconocerlo como Señor, arrepentirse del pecado y confiar en Él como tu Salvador. La misma tragedia que ocurrió en Israel puede ocurrir hoy si no lo conoces. Cristo está siendo proclamado delante de ti, y aún así tú puedes seguir sin conocerlo. Pero hoy es el día para conocerlo. Hoy es el día para venir a Él en fe y arrepentimiento. Ese es el llamado que Juan hacía. Y es el llamado que Dios te hace hoy. Arrepiéntete de tus pecados y deposita tu fe en Jesús. Y entonces podrás conocerle y tener vida eterna. Ahora, como creyentes, también debemos de preguntarnos algo. ¿Entiendes esta verdad? ¿Lo haces una realidad en tu vida? Cristo ya está con nosotros, nos conoce, le conocemos. Él camina con su pueblo, habita con nosotros por medio de su Espíritu. Aún así, a veces vivimos como si Él no estuviera presente, como si no le conociéramos. Sabemos que Cristo es Señor, pero lo ignoramos en nuestras decisiones. Sabemos que Cristo nos llama a obedecer, pero tratamos su presencia con indiferencia. Si Cristo está con nosotros, ¿vivimos realmente conscientes de su presencia? ¿Le escuchamos? ¿Le obedecemos? ¿Le honramos con nuestra vida? La ironía de este pasaje es profunda. Los líderes religiosos estaban buscando al Mesías. Estaban investigando al mensajero para ver si tenía cierta autoridad. Pero el Mesías, quien tiene toda la autoridad, ya estaba en medio de ellos y no le conocían. Que esta tragedia no sea nuestra tragedia. Que podamos decir con convicción lo que más adelante declaran sus discípulos: hemos conocido al Señor. Para terminar, cuando un rey visitaba una ciudad antigua, primero se enviaban mensajeros para preparar el camino. Ellos anunciaban la llegada del rey, organizaban la ciudad y advertían al pueblo que se preparaba. Pero nadie confundía a los mensajeros con el rey. Su función era simplemente anunciar: el rey ya viene. Juan el Bautista fue ese mensajero. Pero el rey que venía detrás era infinitamente más grande y superior, y mejor que los reyes comunes. El mensajero no solo dice que el rey ya viene, sino que dice que el rey ya está ahí. Ya estaba presente entre ellos.
El trabajo de cualquier mensajero es ser fiel a su rey y de exaltar al rey por medio de mostrarlo como el centro de atención y superioridad. Ningún siervo que se presenta igual o superior que su maestro es un buen siervo. Es más bien un traidor. Porque su deber es exaltar a su rey, no a sí mismo. Y el mensaje que Juan nos deja con su testimonio es que Juan no es el Cristo. Es la voz que prepara el camino a Cristo que ya estaba presente. Esto nos confronta hoy. El cristianismo no se trata de líderes humanos, ni de una religiosidad externa. No se trata de quién puede ser mayor servidor o quién puede hacer mejor las cosas. Se trata de Jesucristo. El Señor prometido que vino al mundo para salvar pecadores mediante su muerte y su resurrección. Por eso la respuesta correcta es arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Cristo y vivir para su gloria. Porque el verdadero testimonio cristiano siempre dice lo mismo que Juan. No soy yo, sino Cristo en mí. Esa es la actitud correcta de todo siervo del Señor. No se trata de exaltar nuestras capacidades, ni de presumir nuestras habilidades, ni de construir algo alrededor de nosotros. Se trata de Cristo. No es lo que yo sé hacer, es lo que Cristo me ha capacitado para hacer. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Cristo ha determinado hacer en mi vida. No es lo que yo pueda lograr por mis propias fuerzas, es lo que Cristo obra por medio de mí. No es por mí, es a pesar de mí que Cristo obra a través de mí. Porque el ministerio cristiano nunca ha sido acerca del hombre, siempre ha sido acerca de Cristo. No es mi gloria, es la gloria de Cristo. No es mi obra, es la obra de Cristo. No es mi nombre, es el nombre de Cristo. Y cuando entendemos esto, nuestra actitud al servicio de Dios cambia. Ya no servimos para ser vistos. Ya no servimos para ser reconocidos. Ya no servimos para construir algo para nosotros. Servimos porque Cristo nos salvó. Servimos porque Cristo nos llamó. Servimos porque Cristo en su gracia ha decidido usarnos como instrumentos de su obra para su gloria. Hermanos, que nuestras vidas, que nuestro servicio y nuestro amor sean usados como testimonio para exaltar la gloria de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Cristo, nuestro Redentor. Amén. Padre Dios eterno y glorioso, gracias te damos por el testimonio que nos has dejado en la vida de Juan el Bautista, en el cual nosotros también estamos llamados a dar testimonio, un testimonio que exalta tu gloria, un testimonio que exalta a Cristo, a tu Hijo, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es digno de desatar los sellos. Él es digno de toda la gloria, majestad, honra y honor por todos los siglos, Señor. Y que así sea nuestras vidas, un testimonio que constantemente exalte y apunte a Jesucristo. Trabaja en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Amén.